Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marisol y estoy muy feliz de que me acompañen el día de hoy nuevamente, ya sea desde el canal de YouTube o la plataforma de Spotify, para poder platicar de distintos temas de ciencia espiritual, alquimia, misterios y esotérica en general. Estoy muy feliz de que me acompañen porque el video de hoy será un compilado de distintos temas que ya hemos platicado aquí en el canal. Tanto el principio de creación, algunos arquetipos como Hermes, Thoth, Mercurio, la ley de dualidad, principios herméticos y varios más. Unificando o integrando esta información, tendrá sentido que comencemos a hablar de alquimia. Y en específico, la alquimia es, o más bien, en la piedra filosofal. ¿Qué es la piedra filosofal? Como bien decía, en el canal ya hemos platicado sobre la idea de la piedra filosofal, pero me gustaría que más que verlo como un concepto que se ha utilizado por ocultistas, magos, místicos o hasta en películas, donde se ligó esta idea hacia el arquetipo del mago, lo empezáramos a ver de una manera más profunda. Tiene mucho sentido el que en la industria cinematográfica se ligara a este arquetipo del mago, ya que el simbolismo de este concepto está ligado íntimamente a la alquimia y tiene todo el sentido. Pero me gustaría a mí más poder desarrollar el sentido sutil y alquímico de lo que es la piedra filosofal. En el video de las tablas Esmeralda, Thoth del Atlante y algunos más que ya hemos tocado aquí en el canal, se ha hablado de lo que es la alquimia y por qué Thoth, Hermes y Mercurio están ligados tanto a los misterios, a las escuelas místicas, como a la práctica de la alquimia, ya que los tres, a grandes rasgos, representan la sabiduría en sí, pero en distintos grados. Y la sabiduría es la clave para poder ser un alquimista. Ese sería como uno de los ingredientes, si lo pusiéramos así, para poder tener un desarrollo de nuestra alquimia interna. Por ello toma mucho sentido que estos tres arquetipos que representan la sabiduría en sí, en distintos grados, estén correlacionados a la alquimia, a la mística y en este caso en específico a la creación de nuestra piedra filosofal. Entonces aquí surgiría la primera pregunta y una pregunta bastante importante. ¿Qué es la alquimia? Aquí, para poder desarrollar esta respuesta, es donde estamos integrando distintos temas, ya que en el canal ya hay contenido y tienen su propio video, la ley de dualidad, tenemos el video de Hermes, el Merlín, Thoth, el maestro de la materia, y Mercurio, el andrógino, el revelador de misterios. Hay también videos sobre los principios herméticos, las tablas esmeraldas, lo que es el Kybalión y el concepto, o más bien, el arquetipo de el mago, el Merlín, como arquetipo. Esto es muy importante porque todo tiene que ver y para poder entender un poco más de conceptos alquímicos tendríamos que integrar toda esta información. Empezando porque el mago sería el arquetipo de el uno, es decir, aquel que está cercano a la unidad. Si nosotros vemos en el arcano del tarot el mago, que es el uno, en la parte superior hay un símbolo del infinito que representa el balance cósmico. Por ello, aquí sería el primer punto importante. El mago
tendrá un desarrollo en su camino importante de el balance. Pero en la materia, este camino comienza a ser de arriba hacia abajo. Es decir, en los reinos superiores existe este balance, sin embargo, tenemos que encontrar ese punto aquí en la materia, que es parte primordial para poder desarrollar virtudes que nos servirán en el camino de purificación del místico, del alquimista. Pero bueno, para no perderme, el mago como arquetipo es el que emprende un camino de purificación del místico para poder encontrar la templanza entre la mente y el corazón, integrar ambas polaridades. Y aquí estaríamos haciendo alusión al misterio del andrógino, del Mercurio el andrógino, pero aquí en la materia. Porque es importante entenderlo que como que el andrógino no tiene que ser algo que se separe, o sea que aquí en la materia no sea ni una cosa ni otra. Aquí en la materia hay dualidad y independientemente de que habitemos cierto cuerpo, porque lo elegimos con una intención, ya sea un cuerpo femenino o masculino, nosotros estamos creados con las dos energías, las dos polaridades. Tenemos tanto la polaridad femenina, que es la capacidad de conexión, de gestar ideas, de percibir el ánima de todo, es decir, conectar con el espíritu, tener una conexión profunda y sutil con el todo, más allá de lo que podemos percibir en el plano material. Y también tenemos la polaridad masculina, que es lo que viene a traer un orden, un patrón, una estructura a todo eso que existe en el astral, en el éter. Conjuntados es que podemos manifestar y ver materializado las cosas aquí en el plano material como tal. Entonces nosotros somos una integración de las dos energías o de los dos impulsos vitales del cosmos, la polaridad femenina y la polaridad masculina, independientemente de que aquí en la materia estemos habitando en nuestro cuerpo físico alguna materialización de estas polaridades. Todo esto es muy importante porque el balance de las polaridades es crucial. Es decir, podemos nosotros tener estas dos energías, pero no precisamente balanceadas. Es decir, hemos platicado que cada una de las polaridades tiene sus caídas de conciencia, su sombra. Y, por ejemplo, en la polaridad femenina, hemos platicado que su caída es el caos, la codependencia. Y en el caso de la polaridad masculina, su caída es el dominio, el control, el dominio en sí. Entonces, la intención es tener en balance estas dos polaridades e integrarlas. Es decir, la femenina como creación y conexión y la masculina en esta estructura, en este orden que nos permita manifestar aquí en la materia, convertirnos en el arquetipo de Thoth, el maestro de la materia, de Hermes, el alquimista, el Merlín, y de Mercurio, el andrógino, el que está en balance de sus polaridades, pero aquí, en la materia. Con ello estaríamos comprendiendo y habitando el principio de creación cósmico, tanto arriba como abajo, es decir, todo lo que habita en el éter y que se ve manifestado aquí en la materia pueda coexistir en un balance cósmico que es esa máxima del universo, el que todo pueda encontrarse en un balance. Si vemos, esta palabra es fundamental, porque será este balance, este símbolo que vemos del infinito, que está perfectamente
proporcionado y que sería fundamental para el arcano 1, el mago. Recordemos que el mago, para poder crear, requiere estos dos impulsos, el femenino, que es la emoción, el sentimiento, la conexión, el poder soñar e imaginar, que es todo esto que existe en el astral, en el éter, y la mente, el pensamiento, como impulso masculino, la mente, el pensamiento, un orden, una estructura para poder sostener y un patrón que en conjunto generan una creación que se ve manifestada aquí en la materia. No puede existir uno sin el otro. Es un grado opuesto que coexisten en balance. Eso ya lo platicamos en el video del principio de creación. Por ello es muy importante como ir ligando los temas, porque una vez que podemos habitar esta idea del principio de creación, el mago debe conectar con lo que es el ánima, es decir, con lo elemental. En el caso de la materia, lo elemental lo podemos ver materializado con los elementos. Aquí todo en el cosmos tiene una proporción, un grado y un balance. Voy a empezar con el elemento fuego y el aire, que representarían a la polaridad masculina. El fuego es aquel espíritu, aquella ánima, aquel elemento que nos permite forjarnos en nuestra conexión interna, en nuestro sol interno. Recordemos el tema de los fractales de conciencia, y nosotros somos un fractal de la singularidad que se ha ido experimentando entre densidades, pero al final nosotros tenemos nuestro propio sol, nuestro sol interno, que es lo que somos, nuestro fuego. El fuego también nos permite integrar el ego, es decir, discernir de la ilusión y reconocer nuestra fuerza interna, nuestra fuerza de voluntad. Aquel que se inicia y se forja en el elemento del fuego puede desarrollar estas virtudes, estas características y avanzar como en integrar este elemento. En el caso del elemento aire, es aquel espíritu, aquel elemento que desarrolla o representa la mente, el éter, todo aquello que existe, y en el caso de nuestro cuerpo físico sería la mente, las ideas que requieren un orden, una estructura. Pero lo más importante del aire es que permite desarrollar la verdad con sabiduría, es decir, un desarrollo de mi voz, de mi verdad, pero desde el corazón, haberlo purificado en el corazón. El aire dará estas virtudes de poder trabajar aquí la sabiduría. Los siguientes elementos estarían representando la polaridad femenina, que es el agua, donde nos permite desarrollar las virtudes un poco más profundas y sutiles, porque aquí hablamos de las emociones, de esa profundidad que puede existir en las emociones, del inconsciente, de conectar hacia afuera. Es decir, esa conexión no solo con nuestro fuego interno, como en el caso del fuego, sino ahora es de aquí hacia afuera, el conectar con los demás, el poder sentirme parte de un todo. Y si lo vemos en el caso del fuego y el aire, es muy individual, es mi voz, mi fuego, el individuo, la polaridad masculina. Aquí el agua es hacia afuera, es con el todo, con el colectivo. Y el agua es este elemento que nos permitirá conectar entre planos. En el caso del elemento tierra,
será aquel elemento que nos permita reconocer nuestro anclaje aquí en la materia, sentirnos a gusto en la materia, bien anclados, y con ello desarrollar en nuestra conexión con los reinos superiores. Si solo habitamos el éter o solo la materia, estamos polarizados o desbalanceados. Entonces la tierra nos dará ese equilibrio, ese anclaje. También la capacidad de poder manifestar físicamente, es decir, materializar todo aquello que existe en el éter en un proceso aquí, en este plano. Y también sentirnos enraizados, es decir, conectados a algo, a tener un sentido de arraigo. Es decir, si nosotros lo vemos a nivel de esferas planetarias, nosotros habitamos la Tierra. La madre tiene el espíritu de la madre, la matriz que permite engendrar y manifestar aquí en la materia. Y la madre siempre va a estar ligada a nuestra raíz, a nuestro apego, hacia nuestro sentido de pertenencia. Algo muy similar es con el elemento tierra. Nos dará ese anclaje a estar conectados en la materia a algo. Esto fue a grandes rasgos como el mago tendrá que conectar con cada uno de los elementos, y esto nos puede llevar eones de tiempo porque, perdón por el ruido de fondo, porque si lo vemos representado en un ejemplo en nuestras vidas, nosotros dentro del portal en el que nacemos, es decir, nuestra fecha de nacimiento, tenemos un signo zodiacal que representa a un elemento y a un planeta. Y en el desarrollo de nuestro camino astrológico, este elemento, este signo zodiacal tiene mucho sentido en nuestra personalidad, en nuestro alter ego, en nuestra manera de sentir, etc. Ahorita no me voy a ahondar mucho en astrología, pero si lo vemos es como un mapa de nosotros mismos. Entonces, si nosotros representamos un elemento o varios elementos, porque está nuestro sol, nuestro ascendente, nuestra luna, etc., es parte de nuestro desarrollo como conciencia. Nos dará ese camino hacia donde tenemos que forjarnos. Y este desarrollo nos permitirá integrar información a nuestro ser. Entonces, una vez que ya reconocimos y habitamos lo que es el principio de creación, balanceando las polaridades, pudimos conectar con el ánima de los elementales o de lo elemental, que son los 4 elementos: el fuego, el aire, el agua y la tierra. Aquí es donde comienza la alquimia, que será el mago el que pueda conectar con todo esto y convertirse en el 5º elemento, el mercurio, el éter. Si lo vemos en la alquimia y en muchas tradiciones celtas, neopaganas, wiccas, en muchas, para no ahondar, vemos la estrella de 5 picos, que es un símbolo alquímico, más allá de lo que se ha utilizado con otros fines polarizados hacia la magia oscura. La estrella de 5 picos tiene esta representación: tú ser el 5º elemento, el mago, el que conecta con el todo, con los elementos, y puede hacer alquimia. Por ello, en la mística, los alquimistas ponen, si lo vemos en la imagen, que de hecho va a ser la imagen que voy a poner de fondo en el video, tiene símbolos. Y uno de esos símbolos, para poder hacer esta alquimia, que es lo que le llamaban convertir todo en transmutar. O sea, la alquimia es poder transmutar, poder convertir las cosas en oro. Pero realmente tiene un trasfondo más profundo. El convertir las cosas en oro es poder hacer un proceso de eterización de la sangre, que vamos a hablar más adelante. Entonces, uno de estos elementos principales y el que puede
como activar este proceso alquímico es el mercurio, como elemento para poder crear la piedra filosofal, ya que la piedra filosofal sería la representación de la substancia o de la cristalización de este proceso alquímico, pero no literal. Es muy importante entender que yo estoy hablando en un sentido sutil. Más allá de materializarlo, es en un sentido sutil, de hacer un proceso místico, un proceso no solo en la materia, sino en todos los planos. Y por ello es que aquí se hace alusión al mercurio, pero es al mercurio, o sea, al arquetipo del mercurio que estaría ligado al mago o al alquimista, y por ello este arquetipo del mago o el alquimista tendría también que ser un místico. Entonces, la alquimia, a grandes rasgos, sería, en concepto, el poder transmutar y convertir cosas en oro, principalmente, ¿no? Pero en un concepto más profundo, para mí sería el poder crear en la materia lo que habita en el éter a través de un proceso místico, un proceso interno. Ser el Merlín que hace magia, es decir, aquel que conecta los reinos superiores con la materia y puede navegarlo. Entonces, para poder materializar ese proceso interno alquímico, simbólicamente se crea la piedra filosofal, que a grandes rasgos la describen como aquella sustancia cristalizada que era parte de un proceso alquímico para crear oro. Sin embargo, es más que eso. Pero antes de ampliar en el concepto, me gustaría anclar algunas ideas de por qué el mago debe habitar el arquetipo del místico por igual. Es decir, para poder tener ese desarrollo de nuestra piedra filosofal, debemos ser mago y místico. Vamos a recordar que Thoth es el maestro de la materia, a grandes rasgos. Ya hay su propio video. Hermes es el Merlín que habita los misterios y hace alquimia en la materia. Y Mercurio, el andrógino, el revelador de misterios. Los tres representan la sabiduría en distintos grados y el poder habitar la materia sin perderse en ella, habitar los reinos superiores en balance y el poder transmutar y tener estos procesos alquímicos, es decir, en el ser profundo, en el interior y en el exterior, conectar los mundos internos y los mundos externos. Pero al final, la palabra más importante sería la sabiduría, es decir, aquello que se purificó y se procesó en el corazón, porque la piedra filosofal está ligada a la idea del corazón. Es como si habitara aquí, en este centro energético, en el chakra corazón, en el corazón. Por ello es que está ligado a un proceso de purificación de la sangre. Es como si físicamente nuestro corazón, ¿qué hace? Limpia y purifica a través de nuestro sistema circulatorio todo nuestro cuerpo físico. Algo similar haría nuestra piedra filosofal. Sutilmente, etéricamente, la piedra filosofal haría esa tarea de purificación, de eterización de nuestra sangre, pero no solamente hablando a un nivel físico, sino hablando de la sangre como aquello que es la representación de nuestro corazón, de aquel portal que nos permitirá conectar los reinos superiores con la materia.
Entonces, la sabiduría sería clave, ya que en el proceso de eterizar la sangre para poder crear la piedra filosofal, sería el medio de purificar en el corazón a través de la sabiduría. Es decir, el corazón sería aquel que traduce con la voz lo que se crea en la mente. Es decir, en la mente existen las ideas, los conceptos, el conocimiento. Y el corazón lo purifica desde su capacidad de conexión y de quitar, por así decirlo, la distorsión. Por ello es que la sabiduría es la voz purificada mediante la cual creamos nuestra piedra filosofal. Voy a anclar nuevamente la idea. Es decir, en el principio de creación vimos que existe todo acá en la mente y existen las emociones. Y en el medio, cuando hablamos del abracadabra, vimos que a nivel de nuestro templo de Salomón está el chakra corazón, que es un impulso orgánico de la polaridad femenina, el chakra que sería como acá arriba el tercer ojo, que sería lo relacionado a la mente, que sería la estructura, lo que observo y percibo, relacionado a la polaridad masculina. Y en medio estaría el chakra garganta, donde bajo y creo con la palabra abracadabra. Estoy haciendo magia, estoy haciendo alquimia. Por ello, la piedra filosofal será también un proceso alquímico, pero a otro nivel. Aquí estoy especializándome o enfocándome en el corazón, que será aquello que me permita poder crear en la materia sin distorsión y a través de la sabiduría. Si observamos el proceso de creación de nuestra piedra filosofal, es algo más que físico, o sea, no es algo literal. Y si bien los alquimistas en alguna era y los místicos de estas mismas épocas evocaban a la idea de materializarla, el sentido es más sutil y simbólico, ya que no podemos crear en la materia si no existe en el éter. Por ello, el principio de creación, la ley de dualidad, los arquetipos, Thoth, Hermes, Mercurio, era muy importante para mí explicarlos para poder entrar más en temas de alquimia y de misterios, porque son las bases para poder partir de ahí, el poder entender estos conceptos, porque la alquimia es profunda y muchos de los misterios están desarrollados a través de símbolos, de claves que tenemos que aprender a leer y a traducir más allá de lo literal. Si vemos el símbolo, esto es muy importante porque lo que les decía es que la alquimia utiliza muchos símbolos, que son llaves que nos permiten acceder a la sabiduría. Entonces, la piedra filosofal está representada por un sigilo, una imagen que voy a poner de fondo, que tiene un símbolo en la hermética, en ciertas órdenes como los masones, los rosacruces, que utilizaban mucho estos símbolos como claves místicas, es decir, llaves para poder acceder a algo. Entonces, estas tres formas, que es un triángulo, un cuadrado y un círculo, que les voy a compartir, representan tres cosas. No lo voy a desarrollar, pero sé que muchos lo entenderán de manera muy profunda. El triángulo es la tríada,
el cuadrado es la materia y el círculo es la unidad. Independientemente de lo que representan simbólicamente, esto es como una clave que les dejo para ahondar un poco más en lo que es el sigilo o el símbolo de la piedra filosofal. Pero bueno, para no perderme, es importante entender que este proceso alquímico de eterizar nuestra sangre para crear la piedra filosofal no es algo literal, sino es un proceso místico y alquímico para balancear nuestro templo de Salomón, es decir, nuestros chakras, que deberán haber tenido ya un camino emprendido, activar nuestra Merkaba o nuestra arca de la alianza, que es nuestro vehículo de luz, e integrar las polaridades, pero en la materia. Es decir, aquí poder habitarnos, independientemente de si tengo un cuerpo femenino, por ejemplo, soy una mujer, pero poder reconocer ambas energías que habitan en mí. El poder de creación y el poder de sostener y de tener un orden. El poder de conectar y el poder estructurar. Estos dos impulsos primarios del cosmos habitan en mí. Y también saber conectar con mis mundos internos e ir también hacia afuera sin perderme. Como comentábamos en algún punto, en alguna época hubo grandes esfuerzos, literalmente, para poder crear una piedra filosofal, materializarla. Sin embargo, se decía que era la clave alquímica del mago para ir más allá y más que materializarla o cristalizarla, porque era como un tipo, en las imágenes se ve como un tipo cristal. Y si lo vemos, los cristales es la materialización en esta esfera de ciertos grados de conciencia y de sabiduría. Por ejemplo, los cristales que nosotros conocemos son conciencias, que son como tipo, no sé cómo nombrarlas, pero como si fueran discos USBs o algo donde se puede guardar información. Estas guardan información. Entonces, si lo viéramos de manera material, en un plano material, esta piedra filosofal, este cristal, sería ese proceso, o más bien esta piedra que nos permite cristalizar todo ese proceso alquímico que nosotros emprendimos. Pero es muy importante entender que esta piedra o este cristal, que es la piedra filosofal, no es el que tiene el poder en sí, sino que el mago o el místico es el que dota de la magia a los objetos, es decir, el que canaliza su sabiduría a través de un objeto, en este caso, que se convierte en la representación simbólica de sí mismo. Es decir, en nuestras historias, que parecieran ficción, pero no lo son tanto, donde recordamos al Merlín, ¿no? Y que hasta lo vemos en caricaturas y en películas, o donde vemos que tenían su varita mágica, o los alquimistas creaban su piedra filosofal. Tenían estos objetos que eran ese catalizador, más bien ese canal donde se evocaba su magia interna. Y magia me refiero a ese poder de creación, ese poder de hacer alquimia. Entonces, si por ejemplo vemos el báculo de Merlín, el báculo no es el poder, sino canaliza físicamente como toda su energía para poder manifestarla. Las varitas mágicas tienen el mismo sentido, o sea, la varita no es en sí lo que tenga la magia, sino es el mago, es como un vehículo del mago. Así, la misma piedra filosofal sería una cristalización de este proceso del corazón,
no en algo literal o en algo material, sino en este simbolismo de nuestra purificación para que podamos crear alquímicamente en la materia lo que bajamos del éter y traducir la verdad con sabiduría. Y la verdad, filosóficamente me refiero a la razón, es decir, tener este balance entre mente y corazón, entre ideas y emociones, y a la vez crear con nuestra voz, porque la sabiduría está representada con nuestra voz. Entonces, si lo vemos, es lo mismo que el principio de creación, pero a nivel alquímico, a un nivel de poder traer manifestada nuestra sabiduría, ya no solo crear, sino ahora darle un sentido más profundo, porque integramos la mente, el corazón, lo purificamos, lo eterizamos y lo traemos aquí a la materia en forma de voz, de sabiduría. Esto a grandes rasgos sería el tema del día de hoy. Me gustaría que me comentaran si desean que toquemos un poco más sobre la piedra filosofal o poder avanzar como nuestros otros temas de lo que es la alquimia. Si vemos, todo lo que hemos estado platicando aquí en el canal está conectado, o sea, tiene un sentido porque al final todo es parte de lo mismo, sin embargo, tiene su propia energía, ¿no? O sea, el ver la ley de dualidad, cómo aplica en el cosmos y cómo aplica en la materia. Los principios herméticos como axiomas que sostienen el todo. El arquetipo de Hermes, Tot y Mercurio, que en particular yo los elegí porque el canal es un canal donde hablamos de mística, de esotérica, y tiene mucho sentido con la alquimia. Y la alquimia tendrá siempre correlación con la sabiduría. Entonces estos tres arquetipos están representando esa virtud de la sabiduría. Las tablas esmeraldas, donde se habla como de un proceso también alquímico. Entonces todos los temas se van a ir correlacionando, pero me gustaría escuchar sus comentarios, qué temas les gustaría que integráramos. Sé que muchos me han puesto el poder tocar Lemuria. Ya estoy preparando su propio video porque aquí lo voy a integrar el aspecto material y el aspecto sutil en uno solo para que no esté como dividido y poder entender un poco más sobre Lemuria, porque Lemuria tiene mucho sentido para entender al mago y al místico, porque es la base del todo. Ya hablamos en las escuelas místicas en Atlantis cómo se dio este auge, este orden de poder crear escuelas muy estructuradas, pero antes hubo una base, Lemuria. Entonces también vamos a tocar ese tema, y la ley del uno, que también integra mucho de estos temas y de otros que voy a empezar a tocar en el canal. Entonces me encanta leer sus comentarios y que me puedan dejar qué les parece, qué impresiones tienen ustedes sobre el tema y qué quieren seguir viendo aquí, que platiquemos. Les agradezco que hayan estado conmigo acompañándome, escuchándome, y les recuerdo que se sube video los días miércoles. Les mando mucha luz y nos escuchamos pronto.